Día 6. Turín, Sisterón. Hoy era el día. Amanecía en Turín con un sol espléndido que llenaba de color cada esquina, cada plaza y cada calle. Los tonos grises que ayer me recibieron tornaron a claros. Era como si una nueva ciudad decidiese nacer a la par que el nuevo día marcaba mis pasos. Eran las 8:30 cuando yo ya estaba desayunando en el bar del Bed and Breakfast de Enrico, un gran señor que hizo la primera donación directa para ayudar a la investigación contra el síndrome de Angelman. Ahora es cuando el niño que llevo dentro rompe las cuerdas de la cordura y se lanza a conseguir un sueño: visitar el Juventus Stadium. Llevo siguiendo la Juve desde que era un niño pequeño y alucinaba con los goles de Del Piero, Nedved, Zidane o Trezeguet, pero quizás de una forma más intensa desde que Fernando Llorente, exjugador del Athletic Club de Bilbao y actualmente delantero del Napoli, fichó por el club bianconero en 2013. Ahí fue cuando me interesé en el modelo deportivo de un club histórico y sin darme cuenta estaba viendo más partidos de la Serie A que de la Liga Española. Me llamaba mucho la atención cómo un equipo de jugadores normales y corrientes ganaban los partidos no por su calidad individual, que también la tenían, sino por su compromiso de equipo. Estamos hablando de jugadores como Buffon, Barzagli, Chiellini, Marchisio, Bonucci, Leistner. Esos 6 han ganado de forma consecutiva los últimos 6 títulos de Liga. No olvidemos a los Pirlo, Morata, Dybala, Tevez, Vidal, Evra, Pogba o el mismo Llorente. Cada año, algún club grande de Europa compraba una de sus estrellas, pero de la nada se sacaban a otro jugador que cumplía a la perfección. Recogí la moto del garaje y estuve hablando un rato con un hombre mayor que cuidaba del parking. También se extrañaba cuando le decía que era de la Juve siendo español. Más o menos me indicó cómo llegar al Juventus Stadium, pero tuve que pararme más de 5 veces a mirar el Google Maps para localizarlo. Situado en la periferia de Turín, el estadio, ahora rebautizado como Allianz Stadium, se alza imponente bajo el cielo del Piamonte. No es como un estadio normal y corriente de España, es un círculo gigante que engloba desde los aparcamientos, centros comerciales, museos y centro médico hasta el verde del campo. Situado en el mismo lugar que el antiguo Delle Alpi, fue inaugurado para la temporada 2011-2012. Este nuevo Allianz perdió capacidad, ahora solo entran 41.000 personas, algo que no es muy lógico debido a la enorme cantidad de personas que se quedan sin entradas en cualquier partido de la Serie A. Pero todo en esta vida tiene su explicación. El antiguo Delle Alpi gozaba de una capacidad mucho mayor, pero nunca se llenaba. Una pista de atletismo impedía el contacto directo con el público, y quizás por ahí la gente no llenaba el campo. Al remodelarlo, los ingenieros pensaron en optimizar el espacio, reducir asientos y ganarlo en zonas de ocio dedicadas a otros espectáculos relacionados con el club. A la larga fue un error. La marca Juventus, que tan poco querida es en Turín, es amada y respetada en el resto del mundo, y las 41.000 localidades hoy por hoy se quedan cortas. Cuando lo vi a lo lejos sentí como se estremecía todo mi cuerpo, estaba en la cuna del mejor club de Italia. Aparqué la moto en la zona de aparcamientos gratuitos y entré dentro del complejo. Un enorme centro comercial está flanqueando la entrada del Museo de la Vecchia Signora. En sus inicios, la aristocracia británica tuvo mucha influencia en el desarrollo y el crecimiento del club, aunque en la primera década del pasado siglo fue abandonada a su suerte hasta que en 1923 la familia Agnelli, propietaria del grupo Fiat, se hizo con el control de la entidad. En aquella época la clase obrera solía llamar Vecchi Signori a la élite adinerada y a los empresarios. Por ese motivo, teniendo en cuenta los antecedentes del club turinés y el mando de la familia Agnelli, acabó denominándose el club como la Vecchia Signora. Eran las 9:15 y solo había 4 personas en la cola. Resulta que el primer tour se iniciaba a las 11, por lo que gozaba de casi 2 horas para visitar el estadio por fuera. Tras dar la vuelta al Allianz y ver su minimalismo y decoración tan típica de Italia, entré en la tienda oficial. Era enorme, desde ropa hasta pósters, todo tipo de artículos relacionados con la historia del club. Cuando me vine a dar cuenta, era hora de volver a la cola para sacar la entrada. 13 euros por el tour del estadio y 7 euros al museo. A las 11:15 inicié la visita con un grupo de 30 personas. Una chica iba dando las explicaciones en italiano y en inglés. Cuando ella preguntó si había alguien de otro país, solo yo levanté la mano. Le dije que era español, pero que no se preocupara, que entendía el italiano. Así que tras unas risas comenzamos el tour. Desde la entrada VIP hasta el mismo corazón del estadio, los pasillos de los capitanes, los retratos de las leyendas como Roberto Baggio, los palcos y los lugares emblemáticos eran increíbles. Los vestuarios y la sala de prensa, hasta llegar al campo. Desde los vestuarios hasta el verde del césped, ese recorrido lo había visto en televisión miles y miles de veces, pero ahora era yo el que lo estaba recorriendo. Los pelos se me pusieron de punta cuando la luz del sol me dio en la cara y caminamos hasta un lugar habilitado para poder fotografiar toda la zona.
o como en mi caso, simplemente babear y soñar. No es excesivamente grande el estadio, recuerden que solo tiene capacidad para 41.000 personas, pero impone muchísimo. No me quiero imaginar cómo tiene que ser eso lleno de gente animando al unísono. Fue una experiencia única que espero repetir pronto. Después, para coronar la visita, accedes al museo. Unas amplias galerías que cuentan la vida del club en blanco y negro. Trofeos, jugadores, leyendas. Es el santuario de cualquier juventino que se precie. Y para terminar, te meten en una sala redonda sin asientos, oscura de paredes blancas. Te dicen que abras los ojos, te ponen un documental con los valores del club representados a través del tiempo por los distintos jugadores que sudaron la camisa blanca y negra. Impresionante. Era cine proyectado en las paredes circulares. Situado desde cualquier lugar tenías la panorámica perfecta para soñar durante 15 minutos. Quizás sea lo más parecido a vivir un partido dentro del estadio. Al salir del museo es inevitable que mires atrás con pena. Había sido una mañana perfecta y sin tiempo para pensar en nada más tenía que poner rumbo a España. Pues se ha terminado. Acabamos de salir del estadio, del Museo de la Juventus. Y es impresionante lo bonito que es este estadio. Te cuentan toda la historia desde que se inició el club. Todo. Títulos, jugadores. Es una alegría venir aquí a este estadio y verlo. Como en el resto de días no tenía nada preparado, simplemente conducir hasta que las fuerzas aguanten o hasta llegar a algún sitio que merezca la pena parar. Salí de Turín por la carretera que va al Pinerolo, una zona preciosa que comunica Francia con Italia por medio del túnel de Frejus. Yo no crucé por el túnel, crucé a Francia por Montenebré, un puerto precioso donde encontré lo que menos habría esperado encontrar, un camello y un dromedario. Sí, han escuchado bien, en medio del puerto había una zona con animales donde los niños se hacían fotos. Yo no pude evitar reírme mientras me hacía foto con un camello. Después del buen rato continué por ruta marcada hasta Briançon y luego por la N94 hasta Gap. Podía describir cada uno de los pueblos por los que pasé, pero si os describo solamente uno, valdría para entenderlos a todos. Montañas a ambos lados, ríos de agua cristalina y un aire puro que mezclado con el verde del lugar hacen que te plantees dónde quieres vivir el resto de tu vida. Este tipo de viajes trastocan tus preferencias. Tienes tus esquemas mentales bien fijos en base a lo que conoces, pero cuando quitas el candado y dejas que tu mente fluya, provocas un efecto cascada que arrasa con todo. Durante 6 días yo había visto países y paisajes de encuentro. Había experimentado cosas que te marcan. Había logrado el reto de unir Gibraltar con los Alpes. Había gritado desde una montaña y había perdido la noción del tiempo. Circular 200 kilómetros observando lo que te rodea es de las experiencias más gratificantes que podría realizar. Estaba atravesando el Parque Nacional de Ercins, conduciendo a más de 1000 metros sobre el nivel del mar y disfrutando del cielo. Al llegar a Gap, mi intención era coger la autovía hasta Nimes. Me separaban más de 300 kilómetros por la ruta que había elegido. Aquella ruta que me llevaría hasta el Mont Ventoux, pero como he dicho antes, las fuerzas no eran las idóneas. Eran ya las 6 de la tarde y había tenido un día muy intenso. Paré para repostar en una estación de servicio a 7 kilómetros de un pueblo pequeñito llamado Sisteron, y ahí fue donde decidí pasar mi último día en Francia. Fue todo un acierto, la verdad. Sisteron es que es un pueblo situado en el departamento de Alpes de Alta Provenza. Escoltado por el río Durance, es un pueblo para perderse un fin de semana y conocer la zona. Al entrar al pueblo hay un túnel de unos 150 metros que comunica el centro de la localidad con el exterior. Yo, como hice durante todo el viaje, usé Booking para ver los hoteles disponibles. Había 3, 2 de ellos de 4 estrellas y caros. El tercero estaba en la misma entrada del túnel. Hotel de la Citadelle, un hotel restaurado que me costó 60 euros. Aceptable según había acontecido el día. Una habitación enorme con vistas a la calle peatonal del pueblo y a la zona más ancha del río. Era una ubicación perfecta y la encontré de casualidad, la verdad. No había escuchado ese sitio en mi vida, había leído crónicas de viajes y lugares de interés por la zona y no la había visto. Digamos que fue una sorpresa muy agradable para concluir un día lleno de emociones. Me duché, me puse ropa limpia y me fui a conocer el pueblo. En menos de una hora ya lo había pateado de arriba abajo. Era precioso, un casco antiguo muy medieval y una iglesia bien conservada, todo rodeado de zonas verdes y siempre bajo la mirada de las montañas. Fotografié todo lo que pude. Hice vídeos en directo y algunos que guardé solamente para mí. Tenía la sensación de haber recibido un premio. No puedo explicarlo de otra manera. Después de los miles de kilómetros, los esfuerzos, los imprevistos, estaba sentado a la orilla del río y tenía la sensación de haberlo hecho todo bastante bien.
Caminando de noche por sus calles empecé a darles vueltas a esta historia. Había estado juntando todo el material, fotos, vídeos y apuntes de mi libreta. A la vez pensaba en las repercusiones que podría tener. Yo no soy nadie importante, soy un trabajador normal y corriente, pero aún así mucha gente se había sumado a mi proyecto. Habíamos estado compartiendo experiencias durante una semana y habíamos puesto a la palestra el síndrome de Angelman. Todavía no había concluido el viaje, pero algo dentro de mí me decía que ya había terminado. Gracias a Dios me equivoqué, porque al día siguiente coroné un puerto mítico del Tour de Francia que solo los valientes se atreven a escalar. Volví al hotel con la cabeza llena de ideas, preguntas y no todas con respuestas. Pensé en mi vida, en la dirección que había tomado. Pensé en qué me gustaría hacer más veces estas cosas, pero no puedo costearlo. Eran las 11 de la noche y ya mi cabeza era una puñetera locura. Pero si lo piensan bien, todo escritor tiene que estar algo loco, porque solamente dentro de su locura encuentra las palabras justas que puedan provocar esa reacción de empatía con el que las esté leyendo. Esa noche me acosté pensando que había nacido para esto, y hoy, escribiendo y narrando estas palabras, me reafirmo en esa idea. Ahora sé cuál es mi sitio en este mundo, y en base a ello intentaré ser feliz y hacer felices a los que me rodean.